Muy personal. Es mucho más que un programa de radio. Es un encuentro muy personal con Fernando Rivero, un espacio diferente de solo inspiración. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Un placer saludarles nuevamente y darles la más cordial bienvenida a este espacio semanal muy personal a través de los 96.9 MHz de WIS Stereo. Aquí estamos con nuestro amigo Hernando Vega en el control y quien les habla, Fernando Rivero. Bueno, y saludamos también hasta ahora a quienes se conectan a través de la plataforma emisoras.wis.edu.co. Sé que están ahí muy pendientes de escucharnos, conectados con su crecimiento personal. Recuerden que esto es un espacio diferente para conversar y para reflexionar de una manera muy personal. Hoy voy a hablarles de un tema bastante sensible para mí y el cual me ha generado toda clase de sentimientos, pues hace parte de una realidad muy personal que tuve que enfrentar y aprender a digerir cuando me enteré que mi papá no estaba en el cielo arreglando aviones como mi mamá me había hecho creer cuando estaba pequeñito, sino que en realidad estaba muerto y lo peor aún, que se había quitado la vida, es decir, se había suicidado. Hablar del suicidio no es fácil y es un tema que estoy seguro hace parte también de la realidad de muchas familias que han tenido que lidiar con la muerte de algún ser querido y además con la impotencia que se siente de no haber podido hacer algo al respecto. Hoy hablaremos de las causas, las conductas suicidas y lo más importante, sobre qué podemos hacer para ayudar a ese familiar o amigo que a lo mejor está atravesando por una situación difícil y también cómo detectar esas conductas a tiempo para ayudar a salvarle la vida. Así que no se despeguen de los 96.9 MHz de WIS Stereo. Muy personal. Es mucho más que un programa de radio. Es un encuentro muy personal con Fernando Rivero, un espacio diferente de solo inspiración. Para hablar de este tema, hoy les traigo un invitado muy especial. Se trata de José Rodríguez, quien es psicólogo egresado de la Universidad Pontificia Bolivariana y especialista en adicciones de la Universidad Católica Luis Amigo, y actualmente se desempeña como consejero estudiantil de la Facultad de Salud de la UIS. José, bienvenido y muchas gracias por aceptar nuevamente esta invitación a Muy Personal. Bueno, Fernando, buenas tardes. Yo realmente agradezco la invitación a esos espacios, porque como le comenté la vez pasada, a mí me gusta mucho hablar de la salud mental. Entonces también le doy el saludo a todos quienes nos están escuchando en estos momentos y pues espero que ese espacio sea bastante enriquecedor y que entre todos podamos seguir construyendo esos temas que son tan relevantes en el día a día. Bueno, José, al inicio del programa mencionaba lo sensible, que es ese tema para mí, pues no es fácil enterarse de esa noticia siendo niño, pero este tema del suicidio es más común de lo que parece. Hace poco conocimos la historia de un niño que se suicidó porque se hartó de que le hicieran bullying en el colegio y también de la ex reina de belleza de los Estados Unidos que uno veía en redes sociales que tenía una vida fabulosa, era abogada, exitosa, mejor dicho, dice uno, lo tenía todo. Y finalmente terminó lanzándose de un piso 20, al parecer porque venía sufriendo un tema de depresión. Mi primera pregunta es, ¿se puede hablar de clases de suicidio? Bueno, yo no diría que tanto clases de suicidio, sino más bien factores de riesgo, porque hay varios factores que anteceden porque el suicidio es algo que es multicausal, es un evento multicausal en donde intervienen los factores individuales, los familiares, lo escolar, lo económico, lo social, y usted dijo algo o una frase muy interesante que es que lo tenían casi todo resuelto. Si tener casa, carro, beca, pareja y estudios fuera la clave para ser exitoso y sentirse pleno en la vida, quienes tienen casa, carro, beca, pareja y estudios, ¿sí?, no se suicidarían. Entonces, esto va mucho más allá, es algo mucho más profundo
de cómo la persona lo interpreta, y es algo que siempre tiende a ser gradual, ¿sí? Por ejemplo, dentro de los factores familiares tiene que ver esto, la ausencia de apoyo familiar, la falta de comunicación familiar, también la persona a veces no se siente capaz de afrontar la vida misma, a pesar de que pues la gente diga, ahí, pero usted tiene todo, ¿qué está pasando? Si entonces la persona no sentirse capaz de afrontar la situación, empieza con unos sentimientos de desesperanza, llamémoslo así, y a partir de ahí es donde se empieza a construir una idea. Más adelante de pronto ahondaré un poco más en eso, de cómo va surgiendo, pero más que clases de suicidio, es ver que el suicidio es algo multicausal. No sé si hago respuesta a esa pregunta. Pero entonces, José, en este tema del suicidio sería bueno empezar por contarle a los oyentes cómo se puede reconocer una persona con comportamientos suicidas, porque creo que todos hemos escuchado de pronto a alguna persona decir de forma coloquial, ay no, estoy aburrido, me provoca tirarme un puente, o estoy tan cansado que me provoca meter la cabeza en un hueco, frases por ese estilo, y quizás se nos vuelven paisaje y a lo mejor no logramos identificar que se trata claramente de una conducta suicida. Usted es algo interesante, Fernando, que ya lo voy a aclarar un poco, pero para empezar a reconocer esto, una persona con comportamiento suicida, son varias formas que uno puede empezar a ver, llamémoslo así. Lo primero es que la persona tiende a perder el interés por las actividades, por lo que antes disfrutaba, ¿sí? Antes le gustaba salir, antes le gustaba pasear, ya no le gusta tanto. Antes le gustaba ver series, ya no lo disfruta tanto. También uno se empieza a ver que cambian patrones de alimentación, entonces ya no comen igual, se descuidan un poco en la alimentación, también cambian los patrones de sueño. Entonces son personas que de un momento a otro empiezan a dormir mucho, o por el contrario tienen insomnio, uno los ve cansados todo el tiempo, empiezan a sentirse irritados, a sentirse ansiosos, inquietos, que uno los ve que todo el tiempo están pensando, que todo el tiempo están haciendo cosas. Y algo que marca de pronto un poco la diferencia es que empiezan a no querer estar en contacto con otras personas, se empiezan a aislar, que uno dice como, oiga, vamos y salgamos acá, no quiero, vamos a hacer esto, no, es que no me siento con ganas, vamos aquí a este lugar, no, es que de pronto quiero estar en mi casa, y empiezan poco a poco a aislarse socialmente. Ahora, también es importante ver que para los estudiantes, ya sea del colegio o de la universidad, empieza un inicio un bajo del rendimiento académico o escolar, entonces no les empieza a sentar bien, no les empieza de pronto a motivar el estudiar, de pronto no hacen los trabajos, y es muy gradual, no quiero ir a la universidad, no quiero ir al colegio, me quiero quedar en la casa. A nivel laboral también empieza una disminución en la productividad, se le acumulan los trabajos, se le acumulan las tareas, dejan todo para el último minuto, no lo hacen de la mejor manera. También empiezan a tener dificultades para concentrarse, para tomar decisiones. Y usted lo mencionaba ahorita, y es que empiezan a decir como esos comentarios de me quiero morir, ya no quiero estar acá. Y es que se empieza a crear un sentimiento de desesperanza, un sentimiento de fatiga, de poca energía. Y con el tiempo, y aquí hay que hacer la diferencia para quienes nos están escuchando, de lo que es la ideación de muerte de la ideación suicida. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. La ideación de muerte está asociada un poco a la sintomatología depresiva, y yo creo que en algún punto, o a la gran mayoría de las personas nos ha pasado, que decimos yo quisiera acostarme y no levantarme, yo quisiera acostarme y que esto no pasara. Yo todo el tiempo lo escucho, y es esa frase, como yo quisiera que todo se acabara, que todo eso terminara, e inconscientemente están esos mensajes del querer que la vida se termine. Ahora, cuando ese pensamiento se deja avanzar, empiezan las personas a desear como, ojalá yo vaya en el carro y haya un accidente y me pase algo a mí, pero que no le pase a nadie más. Ojalá yo vaya en este bus y a este bus le pase algo, pero solo me muera yo, no le pase nada a nadie más. Empiezan a tener conductas de riesgo, entonces empiezan a salir a tomar mucho, empiezan a consumir sustancias psicoactivas, empiezan a tener conductas sexuales de riesgo también, en donde no usan protección, porque empiezan a descuidarse un poco, llamémoslo así, porque anhelan de pronto un poco el llamar la muerte, ¿sí? Y entonces ahí después con el tiempo se da el salto a la ideación suicida, que ya no es me quiero morir, sino empiezan a pensar en el me quiero matar. Entonces son los que ven que empiezan a buscar en internet cuántas pastillas tengo que tomarme para morirme, empiezan a planearlo, empiezan a decir, o sea, eso es todo un plan elaborado, y no es que de la noche a la mañana una persona se levante y diga me quiero suicidar. Usualmente requiere de semanas o meses para que la persona realmente tome la decisión y la construcción, y aun cuando la persona lo tiene todo decidido, aún así no siempre lo hacen, porque entonces se espera lo que es el rapto suicida, que es el momento en el que la persona casi que de un momento a otro toma la decisión sin pensarlo, y todos dicen, pero oiga, pero ¿qué pasa si yo lo veía bien? No, desde hace mucho lo venía pensando, desde hace mucho lo venía planeando, y sencillamente el más mínimo detalle puede hacer que se desencadene esa conducta. Por ejemplo, llegué a la oficina y no me saludaron.
Entonces eso explota toda la cadena de pensamientos, en donde es que yo soy invisible, a mí nadie me ve, a mí nadie me reconoce, no importa si estoy, no importa si no estoy, y a partir de allí, de lo que podría ser algo muy sencillo, se puede desencadenar esa conducta suicida. Esos son como una de las señales principales para poder identificar ese comportamiento suicida en las personas. Bueno, José, muy interesante todo lo que dices, porque hace algún tiempo, cuando estudié artes audiovisuales en la UNAP, hice un documental sobre los suicidios en el viaducto, y al hablar con los familiares de algunas de estas personas que acabaron con su vida, todos coincidían en afirmar que jamás les escucharon hablar de la muerte, y que se mostraban como personas aparentemente tranquilas, y que simplemente ese día pues algo detonó en sus emociones que pues los llevó a suicidarse. Y pude darme cuenta que esa impotencia de no haber podido ayudarles realmente les atormentaba. Pero José, cuando uno se empieza a dar cuenta de esos comportamientos con alguna persona cercana en la familia, en el trabajo o con algún amigo, ¿de qué manera uno puede ayudar o cómo podemos actuar para llegarle a esta persona para que esa conducta pues no tenga un desenlace fatal? Bueno, esa pregunta es bastante interesante porque siento que es en la que menos claridad hay en la población en general, y pues bueno, yo siempre he dicho, tampoco tendrían por qué saberlo porque uno no espera tener que enfrentarse a ese tipo de situaciones, ¿no? Una de las principales cosas que uno puede hacer es empezar a reconocer, claro, dentro de las habilidades para la vida que existen, es el ser empático. Pero el ser empático no pasa solo por entender lo que la otra persona vive o siente, sino que la clave de la empatía es tomar acción. Realmente para uno sentir que es empático es el poder tomar acción, el poder dar un paso, y en este caso particular sería el poder acercarse, decirle que está para él, que lo puede escuchar, que puede estar ahí para lo que necesite, pero también es importante ser como ese puente, si se es posible, para que la persona reciba la ayuda que necesita, como, bueno, venga y yo lo acompaño, vamos y piecita con psicología, vamos y piecita con psiquiatría, yo le puedo ayudar con esto, vamos y venga yo lo acompaño, yo le averiguo, sí, como que sea ese puente para que la persona realmente pueda recibir ese apoyo profesional que necesita y estar pendiente, si fue a la cita, cómo le fue, cómo se sintió. También tratar de acompañarlo, vamos y salimos de aquí a este lado, no quiero salir, bueno, entonces vamos y yo voy para su casa, lo acompaño. Pero la meta real siempre va a ser el poder construir para contactar con el profesional que puede ayudarlo. ¿Por qué? Porque la persona que no es experta, llamémoslo así, en el dominio de este tema, va a llegar a un punto en el que va a sentir el límite del decir, no sé qué más puedo hacer, no sé cuál es el paso a seguir, y también qué tanto la persona se puede o siente que quiere hacerse responsable de la situación. Entonces, la tarea, llamémoslo así, es el poder hacer esa conexión con diferentes profesionales. Está la EPS, y en caso de urgencias, de que yo vea, realmente lo veo muy mal a mi amigo, veo muy mal a mi familiar, el poder tener presente que siempre están los hospitales psiquiátricos. Aquí en Bucaramanga está San Camilo, está San Pablo, está INOR, y si no conocen alguna de esas, pues ustedes lo llevan a la clínica donde uno va a urgencias normalmente, y la clínica tiene todo el protocolo activado para poder redireccionarlo al hospital psiquiátrico que necesiten, ¿sí? Y es importante tener eso presente, porque a veces como José, no sé qué hacer, porque me ha pasado que me dicen, lo veo muy mal, se tomó unas pastillas, ¿qué hago? Yo no, pues llévelo para urgencias, y ahí le hacen todo el protocolo de lo que tiene que hacerse. Entonces eso sería como la respuesta del qué hacer o de cómo poder ayudar a una persona quien está pasando por esa situación. Muy personal. Es mucho más que un programa de radio. Es un encuentro muy personal con Fernando Rivero, un espacio diferente de solo inspiración. Bueno, y para quienes recién se conectan a Muy Personal, estamos hablando con el doctor José Rodríguez, psicólogo especialista en adicciones, sobre este fenómeno del suicidio, para intentar entenderlo y pues aprender a reaccionar ante alguna conducta suicida de alguien de nuestro círculo más cercano. Bueno, José, en realidad yo realmente no me imaginaba que ante una situación de estas, pues uno podría ir también por urgencias como cuando se trata de una sintomatología física. Sin embargo, José, en nuestra sociedad es muy común encontrarse con personas que tienden a minimizar las condiciones de salud mental como la ansiedad, la depresión, la tristeza. Y es muy común escuchar frases como, eso no se mate la cabeza por eso, o eso usted es el que se está martirizando pensando en eso. Es decir, desconocemos totalmente que se trata de una conducta que necesita apoyo profesional.
¿Qué le podría decir usted a este tipo de personas que normalmente no le dan la importancia a este tema de la salud mental? Bueno, yo diría que la salud mental para mí es igual o incluso más importante que la salud física. ¿Por qué? Porque a veces cuando uno duele una parte del cuerpo, uno le dice al doctor, no, vaya y tome este medicamento, vaya que haga estas terapias, y uno dice, listo. Incluso a veces el dolor físico tiende a pasar solo. Sin embargo, el tema de la salud mental es algo más complejo porque es algo que no tiende a mejorar con el tiempo si no se trabaja en ella. Para las personas quienes de pronto tienden a minimizar la palabra sería un poco el no validar las emociones del otro, yo los invito a que de pronto hagan una introspección de cómo están concibiendo la vida, de bajo qué gafas están, llamémoslo así, mirando el sufrimiento de la otra persona, y que realmente a veces es más sencillo ayudar a quien sufre que ser un espectador. Y eso tiene que ver con la creación, llamémoslo así, de conductas prosociales, y la conducta prosocial es ayudar, es apoyar, es ser empático con quien está sufriendo, y el poder reconocer de que a veces una palabra sí puede marcar la diferencia. Algo que yo escucho mucho en mi consulta es cuando los pacientes me dicen, José, es que yo le digo a mi mamá, le digo a mi papá que me siento triste, y ellos me dicen, ay, pero es el abogado, eso lo tiene que estudiar. Yo estudié y a mí no me pasó nada, a mí me tocaba salir adelante. Y yo digo, pues sí, pero es que las condiciones también eran diferentes, la vida era diferente en otros momentos. Y ahorita me parece que es importante y realmente lo agradezco que se le esté dando el valor a la salud mental. Los invito también a aprender, llamémoslo así, a estudiar, a poder reconocer, a entender cómo funciona la salud mental, porque realmente la persona quien padece una situación de salud mental es alguien quien está sufriendo, que de pronto uno lo ve, que tiene un yeso, que de pronto camina en muletas, que de pronto se queja por el dolor físico, no quiere decir que la esté pasando bien. Sí, entonces que no se vea no quiere decir que no duela. Bueno, entonces ahí está la recomendación de nuestro invitado de hoy, y es a informarnos sobre estos temas de la salud mental, y precisamente para eso son estos espacios donde podemos hablarlos de una manera sencilla pero con toda la seriedad del caso. Pero bueno, José, para finalizar, me gustaría también que le enviara un mensaje a los oyentes que a lo mejor se sienten identificados con esto que estamos hablando y que posiblemente vienen lidiando con pensamientos de depresión y de angustia, pues para llevarles una voz de aliento, y qué mejor que venga de usted, que es un experto en el tema. Bueno, para todos los oyentes quienes de pronto se sienten identificados con eso que estamos conversando hoy, lo que yo les diría, aunque de pronto no lo sientan así, es que realmente no están solos. Hay muchas personas quienes estamos dispuestos para apoyar, quienes estamos dispuestos a ayudar, quienes estamos aquí, llamémoslo así, para poder ayudarlos a resolver esas situaciones. Sé que a veces la vida puede ser difícil, sé que a veces la vida puede ser desafiante, sé que a veces uno puede llegar a sentir que la vida lo sobrepasa a uno, pero quiero que de pronto miren y reconozcan que lo que uno creía que no iba a poder superar, lo superó. Lo que creían que no iban a poder manejar, lo ha manejado. Y lo que creían que los iba a matar, pues hasta ahora no ha sucedido, y que no pierdan la esperanza de que sí se puede volver a empezar, sí se puede volver a levantarse, a ponerse en pie y a salir adelante. Sí, yo los invito a que den ese primer paso si tengan miedo, porque usualmente eso es lo que yo más escucho, es que me da miedo venir, es que me da miedo que me hospitalicen, es que me da miedo que me vayan a enviar medicamentos psiquiátricos. Eso es algo que con el tiempo se va mirando, pero yo lo que los invito es a que den ese primer paso, a que pidan ayuda a sus familiares, a sus amigos, a la EPS, quienes son o hacen parte de la comunidad sanitaria de la universidad. Estamos todos aquí dispuestos a poder ayudarlos y vamos a estar casi que disponibles para lo que necesiten. Los invitaría a eso, a que si tienen miedo de pedir ayuda, lo hagan con miedo, pero que aquí estamos para poder apoyarlos. Ese sería mi mensaje, Fernando. Muy personal. Es mucho más que un programa de radio. Es un encuentro muy personal con Fernando Rivero, un espacio diferente de solo inspiración. Bueno, José, la verdad este tema del suicidio es un tema bastante amplio y sé que se nos quedan por fuera muchas cosas más que decir, pero pues más allá del tiempo creo que aquí lo importante es saber de que siempre hay una luz al final del túnel, ¿no? Y que siempre hay algo que se puede hacer para encontrar una solución a esa circunstancia difícil por la que se esté atravesando. Entonces realmente le agradezco mucho por sacar el espacio para compartir sus valiosos aportes con todos nuestros oyentes de Muy Personal. Y bueno, espero tenerlo nuevamente en este espacio. Y por favor, su mensaje de despedida para quienes han estado hoy conectados con su crecimiento personal.
Juan Fernando, nuevamente gracias a usted por la invitación. Realmente ese es un espacio que a mí me gusta mucho porque llamémoslo así, estos espacios permiten el poder entender un poco cómo funciona la salud mental y me gusta mucho el nombre del programa, ¿no? Muy personal, porque creo que esa es la idea, que sea una conversación en donde podamos entender cómo funciona esto. Realmente pues también le doy las gracias a todos los oyentes porque el hecho de que sintonicen este programa quiere decir que están interesados en su crecimiento personal, en entenderse mejor, en poder comprender un poco las situaciones para ellos mismos, para los demás. Espero que sigan trabajando en eso, espero que sigan construyendo y que recuerden que nosotros no somos, nosotros vamos siendo a medida que vamos viviendo, no somos seres terminados, y que el permitirnos o el darnos la opción de cambiar realmente es algo que siempre es muy valioso para los seres humanos. Entonces, Fernando, nuevamente gracias por la invitación, espero volver a estar acá en otro espacio y pues bueno, hasta luego a todos los oyentes, que tengan un feliz fin de semana. Muy personal. Es mucho más que un programa de radio. Es un encuentro muy personal con Fernando Rivero, un espacio diferente de solo inspiración. Bueno amigos, se nos ha acabado el tiempo en este espacio muy personal. Espero que con la información que les compartimos el día de hoy, pues todos podamos convertirnos en salvavidas y que aprendamos a construir red de apoyo entre nuestro círculo social más cercano para evitar que se presenten nuevos episodios relacionados con el suicidio. Los invito a que se pasen por mis redes sociales y me dejen sus comentarios en Instagram, Facebook o Twitter. Me encuentran como @muypersonal_FR. Recuerden que allí también les comparto información muy interesante sobre diversos temas. Los espero el próximo viernes con otro tema muy personal. Soy Fernando Rivero y que disfruten de un excelente fin de semana. Chao pescado.